Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar al doctor Guido Tawil. Él es abogado especializado en Derecho Administrativo y doctor de la UBA en área de Derecho Administrativo, profesor titular de Derecho Administrativo de la UBA y miembro de su comisión de doctorado. Es profesor titular en los posgrados de la UBA y UCA, profesor honorario de la UNAM de México y es profesor invitado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Expresidente del Foro Latinoamericano y del Comité de Arbitraje de la IVA, es socio del estudio M&M Bomchil, exdirector de la Comisión Nacional de Valores y exsecretario letrado de la Corte Suprema. Es miembro actualmente del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho, es Premio Facultad UBA 1991 la mejor tesis doctoral, Premio Alejandro Shaw, Premio CONEX de Derecho Administrativo 2016 y es autor de 7 libros y de más de 130 artículos en revistas argentinas y extranjeras. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, como en años anteriores. Sé que estamos un poco atrasados en el horario, por lo cual voy a tratar de ser bastante somero. A mí me toca el tema de la situación actual de los servicios públicos y básicamente son 5 o 6 ideas que me parece importante dar. La primera idea es que cada Estado elige el esquema que quiere tener de servicios públicos y todas son opciones válidas. No es que un servicio tenga que ser prestado por el Estado, un servicio tenga que ser prestado por particulares. Son opciones políticas y como tales cualquier Estado las puede tomar. Lo que hay que entender es que si tomamos una opción u otra, eso significa algunos compromisos y sobre todo contar con recursos suficientes. Si nosotros vamos a tomar un servicio público para que lo preste el Estado, evidentemente tenemos que tener una situación económica que lo permita y tener de alguna manera la holgura suficiente para que ese servicio pueda ser prestado adecuadamente. Todos recordamos lo que pasó, por ejemplo, sobre principios del gobierno radical en la época de Alfonsín, donde justamente por un déficit económico teníamos problemas muy serios de generación eléctrica y como consecuencia de ello hubo varios cortes importantes de electricidad. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en la misma línea es que si vamos a tener un esquema con participación del sector privado, las empresas privadas, y esto parece obvio, pero no siempre lo es cuando lo consideramos, no son organizaciones sin fines de lucro, sino son empresas comerciales. Y como empresas comerciales tienen que cumplir algunas metas. Evidentemente, están en una situación económica diferente de lo que puede ser una empresa comercial en libre competencia, en muchos casos, por lo cual, por ejemplo, en algunos supuestos, cuando se trata de empresas en mercados cautivos o empresas en mercados monopólicos, no cabe ninguna duda que la tasa de retorno va a ser una tasa de retorno menor y va a ser un retorno a más largo plazo. Pero tienen sobre todo una tasa interna de retorno que tienen que cumplir y esa tasa interna de retorno implica algunos compromisos tanto en materia de tarifa como en materia de inversiones. El esquema que se utilizó a partir de la década de los 90 buscaba cumplir con algunos presupuestos básicos. Uno de los presupuestos básicos era fomentar la competencia a través de un sistema de segmentación, un sistema de acceso vía abierto por parte de los prestadores, una regulación por incentivos, varios elementos que en algunos servicios públicos, esencialmente los energéticos, como fueron los del gas y de la electricidad, funcionaron bastante bien. Los problemas mayores tradicionalmente en Argentina eran los problemas de redes, la regulación de las redes, sobre todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con los convenios de interconexión, todo lo que tenía que ver con la administración de redes monopólicas y supuestos donde claramente la regulación tiene mucho más que hacer ante la falta de competencia. En estos sistemas de redes, lo que más importa es la previsibilidad en el tiempo. Y lamentablemente lo que vimos en la Argentina durante las últimas décadas es que los esquemas pactados originalmente para la regulación de redes no se cumplieron adecuadamente. Hubo una sustitución de ingresos por precios y tarifas a partir de más o menos el año 2002 por una creciente sustitución a través de un esquema de subsidios. Esto trae varios problemas aparejados. El primer problema que trae, que lo estamos viviendo hoy en día, son los problemas de atrasos tarifarios que lamentablemente tenemos que adecuar.
Pero además de eso, trae problemas sociales, políticos, económicos y esencialmente una muy mala señal económica, tanto para las empresas como para los usuarios, porque desalienta la eficiencia y el ahorro de bienes, que en su mayoría son escasos. Por lo cual, yo creo que el desafío principal que tenemos en los próximos tiempos en la Argentina es tratar de recrear un sistema de servicios públicos en competencia. Esto no es sencillo porque se ha roto la idea de la competencia. Existe todavía en algunos marcos formalmente en todo lo que tiene que ver sobre todo con la generación eléctrica, pero nos falta volver a esa cultura de competencia y más allá de que hay algunas propuestas que se están elaborando, me parece que esas propuestas son todavía insuficientes. He visto, por ejemplo, algunas de las ideas en materia de Comisión de Defensa de la Competencia que me parecen positivas, bien orientadas, pero creo que en cualquier caso la competencia, sobre todo, la tenemos que establecer en una forma radial. La historia nuestra en materia de defensa de la competencia ha sido esencialmente una defensa de la competencia para mí parcial. Y cuando yo digo radial es a todos los sectores involucrados. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, un elemento que hay que tener en cuenta es la regulación de la competencia también a partir de interferencias políticas. Por ejemplo, los servicios públicos tradicionalmente siempre tuvieron problemas en los ámbitos municipales. No hablo necesariamente de Ciudad de Buenos Aires, pero por ejemplo con el tema de cargas fiscales, etcétera, y me parece que eso afecta o puede tener evidentemente algún tipo de incidencia en el desarrollo del servicio. Evidentemente hay servicios públicos que son más sensibles que otros. En la Argentina, lamentablemente, todas las concesiones de agua potable fracasaron. Y fracasaron todas las concesiones de agua potable porque, lamentablemente, es un servicio público muy sensible a la política. Todos sabemos que cuando llegan tiempos electorales, los planes de expansión de los servicios se ven de alguna manera afectados, o por lo menos hay influencias o hay intentos de modificarlos para cubrir de alguna manera objetivos políticos. Por lo cual, como dije al principio, el modelo a optar puede ser variado, pero lo que tenemos que hacer es que si optamos por un modelo poder respetarlo. En el caso particularmente de servicios como el agua potable, no me cabe ninguna duda que la única manera que podamos tener nosotros servicios de esa naturaleza es si asumimos un compromiso muy firme de poder respetarlo en el tiempo, sobre todo porque son servicios muy sensibles, como digo yo, a la política. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional hoy en materia de servicios públicos? Hay algunos intentos en energía que parecen interesantes. Ustedes saben que en materia de energías limpias se ha licitado la primera ronda, de la cual el gobierno ha tenido algunos éxitos importantes en reducción de precios de energía, sobre todo eólica, fotovoltaica y también en el caso de energía de biomasa. Siguen siendo igual precios todavía altos, pero va a haber más rondas de energía que uno considera que podrán tener mayores éxitos todavía en reducción de precios, sobre todo a niveles industriales. En definitiva, si bien me parece que hay algunas ideas positivas, me parece que hay mucho para hacer todavía para volver a recrear un servicio público competitivo necesario para poder conseguir una reducción de costos en beneficio tanto de la comunidad como del sistema en general. Y para mí la clave para poder conseguir esos servicios públicos competitivos son dos, y con esto voy terminando. Por un lado, que haya señales claras de precios. Hoy en día, en materia de servicios públicos, eso no ocurre. Las urgencias están todavía corriendo a las decisiones políticas y me parece que poco a poco es importante poder empezar a establecer horizontes a corto y a mediano plazo, es decir, saber cómo va a funcionar el sistema eléctrico en 3 años, en 4 y en 5. No nos sirve nada más solucionar el hoy porque son inversiones que requieren un tiempo de maduración y de desarrollo muy importante. Y lo segundo, que también es una preocupación común de todos, más allá de las buenas intenciones que uno puede encontrar en momentos determinados, es previsibilidad en el tiempo. Lo que hay que entender es que el desarrollo de un sistema de servicios públicos no puede depender de una voluntad política en un momento determinado, sino de un compromiso de toda la comunidad y de todos los actores políticos que si nosotros tomamos un modelo específico, ese modelo va a ser respetado y los compromisos asumidos así van a poder ser cumplidos. Si no, lamentablemente, de acá a unos años vamos a seguir discutiendo estos temas y nos vamos a encontrar nuevamente tratando de buscar una solución mágica a un problema que en el fondo es muy sencillo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Sigue el turno del doctor Alejandro Uslegui, que nos va a hablar de participación de los usuarios y audiencia pública. El doctor ha sido Procurador General Adjunto de la Municipalidad de Buenos Aires, secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y juez de la Sala 4 en lo Contencioso Administrativo Federal. Actualmente es profesor en las especializaciones de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y Escuela de Abogacía Pública Federal y Local de la Procuración General de la Cámara. Es director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es profesor y director académico de la Maestría en Derecho Administrativo también de esa universidad. Lo escuchamos, doctor. Gracias, colega. Agradezco un año más la oportunidad que me dan de exponer en este prestigioso foro. La participación ciudadana no solo es un deber ético, sino que también constituye uno de nuestros derechos fundamentales. Ese derecho ya se encontraba encapsulado en las previsiones de la Constitución Nacional en su redacción original como uno de aquellos derechos y garantías no enumerados, pero adquiere plena visibilidad en la Ley Fundamental a partir de la reforma de 1994. Al adquirir jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos contemplados en el artículo 75, inciso 22, advertimos que en uno de esos tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21 se afirma: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Un texto medianamente similar es el que emana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la misma idea está contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esa participación no se limita al acto de asentar periódicamente un voto para elegir autoridades. Va mucho más allá, puesto que en esos documentos también se ha afirmado el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido. Por lo tanto, participar debe constituir aspectos que exceden el mero acto de votar. La Corte Suprema, al fallar la causa Cepis, el 18 de agosto de este año, examinó los debates llevados a cabo en la Convención Constituyente que dieron origen al actual artículo 42 para determinar su alcance. Consideró que de esos debates y de la redacción otorgada finalmente a dicha cláusula se desprende que el texto constitucional reconoce la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio. Resalto este criterio, contenido amplio, traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos del legislador. Ahora bien, ¿cómo se concreta esta participación ciudadana? El derecho administrativo ha contribuido a implementar herramientas de participación, ya sea a través de normas o en otros casos mediante precedentes jurisprudenciales. En ese sentido, la audiencia pública es un elemento principal. En un fallo al cual me voy a referir reiteradamente, en la causa Yusefian, se indicó que con relación a la audiencia pública constituye uno de los cauces posibles para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional a que me he referido. Es así, pues la realización de dicha audiencia no solo importa una garantía de razonabilidad para el usuario, un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos, un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos, un elemento de democratización del poder, sino que también resulta una vía con la que puede contar el usuario para ejercer su derecho de participación en los términos previstos en esa norma constitucional antes de una decisión trascendente que lo pueda afectar. ¿Y cuándo deben ser celebradas? En el ámbito federal disponemos de reglamentos que ordenan minuciosamente el desarrollo de las audiencias públicas, pero en general omiten establecer puntualmente en qué casos debe hacerlo el administrador. Dejan esa decisión a la discreción de la administración. Debe exceptuarse en los regímenes regulatorios del transporte y distribución del gas y de la energía eléctrica, que se refirió mi colega, porque en esas leyes sí están puntualizados ciertos casos. Una constitución moderna como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 73, aborda expresamente el tema de las audiencias públicas.
y declara su obligatoriedad de tratamiento legislativo siempre que su obligatoriedad de celebrarse previo al tratamiento legislativo cuando se trate de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. En la década de los 90 tuve oportunidad de integrar una comisión en el ámbito del Ministerio de Justicia que proyectó una ley general para los servicios públicos nacionales. Ante la dificultad de precisar en detalle cuándo se debería convocar a una audiencia pública, puesto que la ley pretendía hacer un marco regulatorio de todos los servicios públicos nacionales, se decidió exigir ese procedimiento cuando se debiera adoptar una decisión administrativa de significativa trascendencia, dejando su interpretación al administrador y en definitiva al juez en caso de oposición. A mi juicio, esa trascendencia debía interpretarse en dos aspectos. Podía ser subjetiva si la reforma que se deseaba introducir al régimen del servicio público afectara significativamente a un elevado número de usuarios. Y también tenía un aspecto objetivo si la reforma trastocara en forma importante el régimen jurídico vigente de ese servicio público. El proyecto, que fue fruto de una comisión muy amplia y calificada, excepto en mi caso, en cuanto a conocimientos y muy pluralista ideológicamente, no fue aceptado por otras áreas del gobierno. Pero yo creo que no sería tan malo, puesto que legisladores de la oposición lo hicieron suyo y lo introdujeron como trámite legislativo. Desgraciadamente no pasó de ese paso. Hace ya 18 años, integrando con mis colegas la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, tuve oportunidad de dictar sentencia en la causa Yusefián Martín contra Secretaría de Comunicaciones. Era 1998, por eso se explican mis caras, ¿no? El actor, el usuario de un servicio público telefónico de línea, planteó un amparo impugnando la reforma tarifaria del servicio porque no se había celebrado previamente una audiencia pública. El fallo acogió el amparo, ordenó la celebración de tal audiencia o de algún procedimiento participativo como el documento de consulta y constituyó por bastante tiempo una suerte de leading case hasta el pronunciamiento reciente de la Corte Suprema en la causa Cepis. En ese caso sostuvimos que el artículo 42 tiene una doble proyección. El derecho de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales y económicos y el correlativo deber del Estado y de los proveedores de los bienes y servicios de asegurarlo. Se agregó que los derechos de los usuarios y los consumidores a la protección de sus intereses son operativos, en virtud de su naturaleza y de la vía judicial prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Esta declaración era importante porque a ese momento no había una norma expresa, clara, sistemática que dijera que había que celebrar la audiencia pública antes de tomar la decisión de reforma tarifaria. Por lo tanto, si son operativos, no depende de su reglamentación. Este carácter operativo ha sido ratificado por la Corte Suprema en Cepis. Dijo que resulta un aporte significativo que puede extraerse de la deliberación realizada en la Convención Constituyente. La obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, ha dicho nuestra Corte Suprema. Aunque por suerte se deje en manos de la autoridad legislativa, como sucede en el campo de todos los derechos, la determinación circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado. Para fundar la obligatoriedad del procedimiento, en Yusefián se dijo que una razonable interpretación del artículo 42 no podía arribar a otra solución que la prórroga del periodo de exclusividad de las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico Nacional e Internacional debían contar con la opinión y participación previa de los usuarios, consumidores y las asociaciones que los nuclean. Esa participación podía realizarse mediante una audiencia pública, como les dije, o a través de otro mecanismo que permita en forma adecuada el conocimiento por parte de los usuarios de los antecedentes fácticos y los antecedentes documentales relativos a la resolución que se va a adoptar y el ofrecimiento y producción de pruebas que pudieran realizar en su favor. Considero que para el éxito de una audiencia pública como un mecanismo de participación se deben tener en cuenta algunos aspectos que voy a sintetizar muy rápidamente. En primer lugar,
Es menester que con el tiempo de antelación suficiente a su realización y habiendo sido razonablemente comunicada a todos los posibles interesados, la Administración ponga a su disposición los antecedentes, vale decir, informes, pericias, datos, opiniones técnicas, estadísticas, etcétera, que han precedido la preparación del proyecto de reglamento o del acto administrativo que se piensa dictar. De esta manera, los interesados contarán con la información suficiente y necesaria para mantener una opinión fundada sobre ese proyecto. La Corte Suprema ha avalado este criterio. En la causa Cepis, sostuvo que está en juego un derecho de contenido sustancial, que es el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial. En segundo lugar, me parece imprescindible que si la Administración se toma en serio la participación ciudadana, al resolver con posterioridad la audiencia pública, debe efectuar un prolijo repaso de las opiniones vertidas y fundar adecuadamente las respuestas. Vale decir, si toma en cuenta la propuesta de los interesados y en qué medida la recibe en la decisión, o si no la acepta, por qué motivos. Estos aspectos que hacen a la motivación de los actos de gobierno son esenciales para que la participación tenga sentido. Les voy a recordar una experiencia que tuve. En un momento determinado, y hace ya varios gobiernos, por eso podemos hablar libremente, se propuso un determinado cambio de un servicio público de carácter de transporte a través del tren, de pasajeros. Hubo amparos que dijeron no se puede adoptar la decisión si previamente no hay una audiencia pública. Se plantearon las causas para evitar problemas. La Administración dijo sí, voy a celebrar una audiencia pública y le celebró un día viernes. El día lunes apareció en el boletín oficial el acto que pretendía dictar el gobierno sin ningún tipo de referencia a todo lo que se había estado discutiendo el día viernes con los usuarios. Participar de esa manera no tiene sentido. Admitida la importancia de las audiencias públicas, quiero tratar un aspecto del procedimiento vinculado con una eventual acción judicial que impugna lo decidido con posterioridad a la reunión con los interesados. El tema que planteo es el siguiente. Previo a dictar un acto o un reglamento, la autoridad ha celebrado una audiencia pública. Durante su transcurso, una persona individual o una asociación que represente intereses colectivos que están afectados o que defienda intereses privados homogéneos en la terminología de la Corte Suprema, Jalabi, Paidec, etc., plantea fundadamente la ilegitimidad del futuro acto que se va a dictar o del reglamento que se quiere aprobar. La Administración no acoge ese planteo de ilegitimidad y dicta el acto o aprueba el reglamento. El impugnante que se manifestó en la audiencia pública pretende plantear de nuevo la ilegitimidad de ese acto por vía judicial ordinaria. En ese caso, ¿debe agotar previamente la instancia administrativa? Opino que está eximido de ello. Exigir el agotamiento en ese caso y tener que duplicar toda su argumentación en el mismo sentido que la expuso en la audiencia pública, entiendo que es un ritualismo inútil, incompatible con un adecuado servicio de justicia. Razones de tiempo, acá hay unos instrumentos de tortura que dicen los minutos que faltan, me impiden sustentar adecuadamente este razonamiento, pero lo he expuesto de una manera un poco más amplia y creo, a mi modo de ver, convincente, no sé qué opinarán los señores jueces, en otros encuentros académicos que se han celebrado este año. Hace ya muchos años sostuve la conveniencia de celebrar audiencias públicas antes de adoptar el tipo de decisiones que le comenté, toda vez que de esa manera se pueden multiplicar las fuentes de información, se pueden utilizar nuevos puntos de vista por parte de la Administración, la que de esa manera potencia la eficacia de sus resoluciones mediante el consenso social, fortaleciendo la legitimidad del sistema. Pienso que tales reflexiones guardan actualidad. Basta pensar que si este año el Gobierno hubiera seguido los precedentes jurisprudenciales y normativos y hubiera llamado a audiencias públicas antes de aprobar las nuevas tarifas de los servicios de energía, es seguro que las decisiones administrativas hubieran mejorado su justicia, su equidad, recibiendo las observaciones de los usuarios y las asociaciones que defienden sus derechos. De esta manera se hubiera evitado el desasosiego que en muchos hogares creó el inusitado incremento tarifario,
así como las dudas acerca de abonar las nuevas facturas frente a un entrecruzamiento de medidas judiciales que a título de cautelares se eximían su pago. Por último, creo que la política tendiente a la reanudación del abastecimiento propio, que es uno de los objetivos perseguidos con la reforma tarifaria, se hubiera podido comenzar sin las delaciones que trajeron tantos conflictos judiciales. Les agradezco mucho su atención. A continuación va a hablar la doctora Estela Sacristán de tarifas, potestades del Poder Legislativo y del Ejecutivo y Judicial. Es doctora en Derecho de la UBA del año 2006, especialista en Derecho Administrativo Económico y abogada de la UNSA por la UNSA en el año 92. Recibió, entre otros premios, el Premio Corte Suprema de Justicia en el año 1995. Fue distinguida con la beca UCA postdoctoral 2013-2016. En el grado es profesora adjunta de Derecho Administrativo por la UCA y profesora titular de Doctrina y Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es asimismo docente de diversos grados, autora del régimen de las tarifas de los servicios públicos del año 2007, es directora y coautora de Manual de Jurisprudencia y Doctrina de la Ley del año 2013, posee más de 180 publicaciones en Argentina y en el exterior y ha colaborado en tratados, revistas jurídicas y diarios de gran circulación. Actualmente es directora ejecutiva de la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, es subdirectora de la Revista de Derecho Administrativo en Buenos Aires por Avelino Perrot. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del Instituto de Federalismo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es miembro del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Asociación Argentina de Derecho Comparado, y trabajó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Administración Pública y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y desde 2005 se desempeña en el sector privado y desde 2006 es además asesora del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura. Doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor Astarloa, a la doctora María José Rodríguez, a la Procuración por la generosa invitación a exponer aquí. El tema al cual me voy a referir está totalmente acotado, tiene que ver con la cuestión de las potestades en materia tarifaria de cara al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Prácticamente no hay que hacer muchas aclaraciones metodológicas. Lo que sí creo que podemos empezar recordando es simplemente dos cuestiones básicas que tienen que ver, por un lado, con el reconocimiento de la regla la regla constitucional de la libertad, ese prius, ese presupuesto básico de libertad que tiene, obviamente, en derecho administrativo unas excepciones que tienen que ver con 3 renglones que aparecen en la Constitución misma, que son las limitaciones por poder de policía, por fomento y por servicio público, artículos 28, 75, 18, 42 respectivamente. Y en materia específica de servicios públicos tenemos que tener presente un presupuesto o una manda constitucional básica que es el principio de eficiencia, porque aparece en la Constitución misma. Se trata de velar por la eficiencia en el servicio público. En el marco del Poder Legislativo, la actividad más importante que tiene dentro del ejercicio de las potestades que tiene en materia tarifaria, la parte más importante es obviamente ese acto que se llama publicatio, que es la declaración de que una actividad es servicio público, y obviamente esta declaración de que una actividad es servicio público aparece íncito, va a aparecer reflejada en la ley, por ejemplo, el artículo 1 de la ley 24076 o el artículo 1 de la ley 24065. Las justificaciones para esta declaración son muchas. Puede haber una cuestión de lo que sería el public interest o interés público en la concepción norteamericana, que tiene que ver con las fallas del mercado. Hay también justificaciones que tienen que ver con las teorías de la captura o del resurgimiento de un interés privado. Eso llevaría a la necesidad de regular. Y por otro lado, de cara a lo que es el contexto
entiendo yo, argentino, y de cara a las categorías que reconoce la Constitución argentina, en el artículo 42 aparecen reconocidos los monopolios naturales, y es en realidad una cuestión de existencia de monopolio natural, lo que llevaría, en el caso del Congreso argentino, a una declaración de que una cierta actividad es servicio público. Esos monopolios naturales, obviamente en forma física, como les decía el doctor Tawil, tiene que ver con redes, ¿sí? Redes que a su vez forman parte de otras redes más. Pensemos en una red de distribución de gas, una red de transporte eléctrico, y pensemos en el hecho de que si falta electricidad tenemos que fabricar electricidad con gas. Forma parte de una red mucho más grande. Las consecuencias básicas en materia de publicateo son la fijación de una tarifa. Esa empresa no va a poder cobrar cualquier precio de mercado, cualquier precio que quiera, sino un precio muy regulado que se llama tarifa y cuya contracara, como se llama Irán, son las inversiones. En la ley van a aparecer en rigor en materia tarifaria principios tarifarios, por ejemplo el principio de justicia y razonabilidad de las tarifas. Va a aparecer el modo de regulación de esas tarifas, a lo mejor se opta por un sistema de price caps, un sistema de tasa de rendimiento, algún otro sistema, puro subsidio. Se va a fijar también allí si va a haber o no va a haber algún tipo de tarifa social. Comparemos acá, por ejemplo, el régimen del agua y el régimen del gas. Allí también va a aparecer lo relativo al nivel de eficiencia de asignación que se quiera. Por ejemplo, si habrá una facturación con algún componente fijo y un componente variable, o solamente un componente fijo o solamente un componente variable. Todas estas combinaciones van a aparecer también en la ley. Pensemos en la tarifa del agua, por ejemplo, el servicio de agua y cloacas en el Buenos Aires y área metropolitana. Y más allá de estos aspectos va a aparecer también fijado el régimen de quién va a ser el regulador y el controlador en materia tarifaria, que va a ser el respectivo ente regulador, que va a ser por autonomía un ente independiente. Esto es en lo teórico, pero claro, la realidad nos pone delante algunos problemas, y de cara al legislador podemos tener por un lado la cuestión de la discrecionalidad del legislador para la publicatio, o sea, para aquellas actividades que una vez declaradas servicios públicos son las que van a estar sometidas a este régimen de precio muy regulado y régimen de inversiones. Y pensemos en leyes como la ley 25054 modificada por la 26987, que es una ley que declara que es servicio público la actividad bomberil, declara el carácter de servicio público de los servicios que prestan los cuerpos de bomberos voluntarios. Por otro lado, tenemos una cuestión de cómo divide la ley los distintos segmentos, según cuáles van a ser servicio público y cuáles no. Esto es importante porque los que no son servicio público van a ser actividades libres que entran dentro de la regla de la libertad constitucional, dentro del mercado mismo. Esa división de segmentos, ¿cuál va a ser? Comprendemos agua y cloacas en forma conjunta, solamente cloacas, porque a lo mejor el inmueble del que se trata se sirve a sí mismo del agua por un sistema que no es la red de servicio público de provisión de agua y cloacas, etc. Tenemos también, obviamente, las determinaciones que se hagan sobre la eventual desregulación que pueda haber de esa actividad. Pensemos en el caso de la distribución eléctrica, la experiencia británica, la época en la cual estuvo muy controlada la tarifa y la época en que pudo hacerse un rediseño de la actividad para dar lugar al mercado y a la desregulación. Por otro lado, tenemos otro tema más de discrecionalidad legislativa que tiene que ver con la declaración de la emergencia, ¿sí? Y como decían del paraguas de la emergencia sobre el renglón tarifario. Otros problemas más de potestad legislativa o no potestad legislativa tienen que ver con que el Poder Legislativo no haga nada. Acá tenemos la cuestión de si se le envía un mensaje con un determinado proyecto de ley de marco regulatorio y el legislativo a lo mejor no hace nada y hay que esperar o hay que ver si el Ejecutivo puede actuar de alguna manera en ese contexto. Estas son algunas de las cuestiones que aparecen de cara al legislador. De cara al Ejecutivo, conocemos el reconocimiento de la potestad tarifaria que el Ejecutivo tiene y podemos preguntarnos, obviamente, si esa potestad tarifaria es infinita o si tiene algún tipo de cauce. Lo cierto es que en las decisiones que toma el Ejecutivo tenemos que tener en cuenta liminarmente que esas decisiones las va a tomar
de acuerdo con un procedimiento de toma de decisión. Todo lo que se decide en sede administrativa tiene que ver con unos pasos previos que se van adoptando para finalmente que madure la decisión, que es la decisión que tome, en el caso presente, el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo ejerce competencias delegadas de ejecución, competencias autónomas y, por razones de necesidad de urgencia, de acuerdo con la clásica clasificación de los reglamentos en nuestro país, en nuestra Constitución. En materia de competencias delegadas podemos tener delegación expresa o implícita. Dentro de la prohibición general y las limitaciones del artículo 76 vamos a tener materias determinadas de administración o de emergencia pública. En nuestro contexto tenemos de las dos vertientes. Por dar ejemplos, el Ejecutivo en ese renglón puede implementar una tarifa social, puede apreciar la justicia y razonabilidad de una tarifa, puede aprobar las reglas básicas de la licencia, como lo hizo en el Decreto 2255, base 92, siempre dentro de las bases que da la ley delegante. En la materia de ejecución no me voy a extender. Podemos entender que entre reglamento de ejecución y reglamento delegado en Argentina, más allá del distinto origen que ambas categorías tienen, en el caso de la delegación de Estados Unidos y la doctrina de la Corte Suprema Norteamericana, hasta el reconocimiento en el 94 en el artículo 76 en forma expresa, los reglamentos de ejecución con un origen en Argentina que data de la Constitución de Cádiz de 1812 y la opinión doctrinaria Bianchi sobre la equiparación posible de ambas categorías. Acá nuevamente, en materia de reglamento de ejecución, sí tengamos en cuenta que nos puede surgir un doble análisis de razonabilidad, porque si tuviera que analizar el Ejecutivo la justicia y razonabilidad de las tarifas, lo tendría que hacer de cara a un reglamento de ejecución dentro de los límites de la razonabilidad que le fija el artículo 28 de la Constitución, con lo cual tendríamos razonabilidad sobre razonabilidad. Materia de competencias autónomas, acá, bueno, tenemos distintas posiciones doctrinarias sobre si existe o no existe la famosa zona de la administración para dictar estos reglamentos autónomos. Seguimos a Marienhof en el sentido afirmativo, y en el ejercicio de esas competencias en materia tarifaria tenemos precedentes en todos los sentidos, porque tenemos por un lado, en el caso de la privatización de los aeropuertos en el 97, ese reglamento que en parte era autónomo fue convalidado. En el 2005, en las causas de 89 y de 90 sobre aplicación del Producer Price Index a las tarifas del transporte y distribución de gas, decreto 669 del 2000, a principios del 2000, el doctor Tawil también se refería a eso, esa aplicación del índice sobró hasta la actualidad. En el caso del decreto 2067 sobre importación de gas natural, que también ejercía competencias autónomas, fue convalidado. En el caso del decreto 367 del 2005, en el caso CEPIS, que tanto han mencionado, sobró. En el caso por razones formales. En el caso de los decretos de urgencia, aquí nuevamente tenemos abundantes jurisprudencias sobre el sostenimiento o no de esas competencias de necesidad y urgencia en materia tarifaria. Tengamos en cuenta que hay unos recaudos constitucionales que fijan exactamente cuándo se puede dictar este tipo de decretos, y son sustancialmente leyes, más allá de que tengan forma de decretos. Por citar precedentes, tenemos el caso del decreto 2437 del 2002, en plena emergencia, declarado abstracto por la Sala 2, el decreto 12003, que en un caso sirvió en las causas de 89 y de 90 para convalidar o para sostener la improcedencia del índice, y la propia Corte Suprema en el año 2011, en la causa de 36, rechazó una queja, y en realidad quedó firme una suspensión cautelar de ese decreto que se había resuelto en sede administrativa con intervención de la sala, en el contexto administrativo con intervención de la Sala 1. Otros casos más, el decreto 689 del 2002 sobre regularización de tarifas de exportación, de transporte, de exportación de gas, que fue convalidado por el contencioso, por la Cámara Contenciosa. Finalmente, respecto del Poder Judicial, y sin perjuicio de lo que va a exponer el doctor Aguilar Valdés, tengamos en cuenta que tenemos que diferenciar en materia tarifaria lo que es un caso constitucional tarifario, lo que es un caso procedimental tarifario y lo que es un moderno cauce de amparo colectivo que puede tomar una u otra forma. En el caso del caso constitucional, este es el cauce clásico, es el de Marbury contra Madison, y es el caso en el cual, bueno, la subsunción tendrá todas las dificultades propias de la interpretación de la norma
máxima de la norma fundamental, obviamente en interpretación va a haber ayuda de los precedentes, es el que tiene los recaudos típicos, formales, los recaudos específicos y los recaudos comunes, entre los cuales estudiamos la existencia de caso, o controversia, la existencia de legitimación, que el caso sea justiciable, etc. Es paradigmático, por ejemplo, y esto se señaló en un artículo, que las dos resoluciones, la 28 y 31, que se impugnaban en el caso CEPIS y el propio decreto 36705 del 2016, perdón, que estaba fundamentando ambas resoluciones, en realidad tenían un fuerte tinte interorgánico. Sin embargo, la judiciabilidad procedió. Pero claro, procedió no en el marco de un control de constitucionalidad, procedió en el marco de un control procedimental. El control procedimental es como más reglado, está como basado en las causales que fija la ley para eventualmente determinar en caso de incumplimiento una nulidad de tipo procedimental. Acá la subsunción parecería más sencilla, tenemos normas que fijan esas reglas y obviamente también ayudan los precedentes. Pero claro, en el caso de Argentina el tema es más complejo porque hay que ver cuáles son las normas a las cuales hay que acudir para hacer la subsunción en materia procedimental. La ley 25.561 de enero del 2002, que sigue vigente, porque el Congreso lo ha decidido hasta fines del año que viene, que seguimos en emergencia, borró muchos de los artículos de la ley 24.076, que era la ley a la cual había que ir a buscar o no la audiencia pública del caso CEPIS, y son parte de las dificultades interpretativas que se plantean en el caso de Argentina. A su vez, recordemos que es un fallo que dentro de la nulidad procedimental que se había planteado, que tenía que ver con que no se había celebrado audiencia pública, en el fallo encontramos consideraciones sobre el derecho humano al servicio público, consideraciones sobre capacidad contributiva con regreso a la noción tributaria de la tarifa, consideraciones de gradualismo, etc. El tercer cauce que se presenta, y con esto termino, tiene que ver con lo que se llama el amparo colectivo. Y en materia tarifaria, sabemos que no hay una determinación legislativa y ni siquiera de las acordadas de la Corte sobre el régimen del amparo colectivo es de opt-in, o sea, estoy dentro del amparo colectivo comprendido salvo que me salga, o de opt-out, de decir estoy comprendido y voy a tener que salirme para no estar alcanzado por los efectos. Hay una cuestión acá en juego importante, que es la autonomía personal de cada uno de los que pueden estar comprendidos en una eventual sentencia, sobre todo el máximo tribunal, en materia tarifaria. Ese opt-in, ese opt-out no tiene una determinación, y es más, en el caso de que se creyera que el sistema es de opt-out y que voy a estar comprendido y que voy a tener que solicitar expresamente salirme, ¿cuál sería la forma de salirse sin que se afecte mi autonomía personal y sin que tenga que acudir a un abogado y tenga que litigar para poder salirme de los efectos? Si yo tengo vergüenza de pagar 25,88, o sea, menos de $2, por la factura bimestral de la electricidad, y si yo quisiera pagar el aumento que dispuso el gobierno, ¿cómo tendría que hacer sin tener que incurrir en gastos de asistencia letrada? Esto obviamente en Estados Unidos se soluciona en 1985 con la doctrina Phillips Petroleum, que es una doctrina muy sencilla que dice que en aquellos casos en que la acción de clase es de opt-out, se cumple enviando a cada uno de los eventuales comprendidos en la decisión judicial que haya, enviándoles un formulario en forma postal con un formulario de solicitud de exclusión. Uno recibe el formulario, si se quiere excluir, lo llena y lo devuelve. En el caso que nos ocupa, esto es relativamente sencillo. Estamos hablando de redes que tienen cantidades de usuarios, se conoce quiénes son los usuarios, porque son aquellos a los cuales se les manda la factura, y obtener esa lista, obviamente sin violar ningún tipo de dato, difusión de dato personal ni nada, pero permitiría que al interesado, no sé, la asociación actora, pueda enviar a cada uno de esos interesados el formulario de exclusión para ver quiénes son los que van a quedar finalmente comprendidos en los efectos. En conclusión, tenemos una manda constitucional de eficiencia del artículo 42, por la cual tenemos que velar y tenemos que recordarla como manda porque está en la Constitución. Tenemos un legislador entonces que tiene que en principio promover esa eficiencia. Tenemos problemas de discrecionalidad del poder legislativo. Esa discrecionalidad obviamente hoy en el año 2016 no tiene los
los límites infinitos, la ausencia de límites que se podría haber creído, no sé, en 1890, y tampoco el Congreso argentino es el Parlamento británico. Tenemos para el Poder Ejecutivo un menú reglamentario que ofrece la Constitución, las 4 clases de reglamentos con todos sus recaudos, esto obviamente sin perjuicio de las competencias reglamentarias que tienen los entes reguladores, con los cuales no tuve tiempo de referirme. Y hay sí una cuestión de cara a la interpretación judicial que se haga sobre esa actuación del Ejecutivo, que hace a coherencia al respeto del precedente, porque esto colabora en realidad con una proyección de certeza jurídica que nuestro país necesita muchísimo de cara al exterior. Tenemos que diferenciar finalmente control de constitucionalidad, que es ese marco más amplio que tienen los jueces, con mayor discrecionalidad, si se quiere, la interpretación, de lo que es el control de la aplicación de las reglas procedimentales, en cuyo caso estamos en un ámbito mucho más restringido, reglado con ciertas causas típicas de nulidad o no. Tenemos los problemas en Argentina derivados de las derogaciones implícitas, y hablo del efecto derogatorio implícito de la Ley 25.561 del 2012 de las leyes de los marcos regulatorios comprendidos. Y finalmente, de cara a la autonomía personal, en realidad hay que distinguir, en primer lugar tendría que haber una determinación sobre si los efectos van a ser para que el usuario se excluya o se excluya si quiere salirse de los efectos, o que la acción se forme solamente con aquellos actores que quieran incluirse. Y finalmente, reparar en que evitar los efectos de este opt-out involuntario en el cual se ha dañado la autonomía personal podría perfectamente evitar que termine el poder judicial ejerciendo una suerte de rol legislador en el cual una sentencia que arrastra a todos, millones a lo mejor, de usuarios de un servicio, atentando en cierta forma o minando en cierta forma la prudencia que siempre caracteriza al Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestro último exponente de la mesa es el doctor Oscar Aguilar Valdés. Es abogado graduado de la Universidad Católica Argentina y máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, con tesina calificada como sobresaliente. Es profesor de Derecho Administrativo de las carreras de abogacía que se dictan en las facultades de Derecho de la UBA y de la Universidad Católica Argentina, y en las maestrías y carreras de especialización en Derecho Administrativo que se dictan en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Tucumán y del Nordeste. En la Universidad Católica Argentina también, y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Ciudad, y en la Universidad ESAN de Lima, Perú. También es profesor en el programa de especialización en abogacía estatal, local y federal que se dicta en el ámbito de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de variadas publicaciones en la materia, ha dictado cursos y conferencias en el país y en el extranjero sobre temas de su especialidad. Entre otras organizaciones, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la que actualmente es su presidente. Profesionalmente, en la actualidad, se desempeña como socio del Estudio Becar Varela de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene a su cargo el Departamento de Derecho Administrativo, y el doctor va a hablar sobre el control judicial de las tarifas. Lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes ya a esta altura, y quiero sumarme en el agradecimiento a que nuevamente me hayan invitado a participar de estas ya clásicas jornadas, así que le agradezco a la autoridad de la Procuración, a la doctora Arbol, a Gabriel, al doctor Gatarloa y a María José Rodríguez nuevamente por esta invitación, y los felicito por la organización, el nivel y la convocatoria que tienen. Y a ustedes les agradezco porque, siendo la 1 del mediodía, quieran destinar unos minutos más a escuchar, a ver si puedo llegar a decir algo de interés. El tema que voy a desarrollar, solamente lo que pretendo es un tema que es harto complejo, es un tema que nunca va a estar definido, sino solamente plantear algunas cuestiones de modo esquemático, y sobre todo algunas dudas, o por lo menos
interrogantes que creo que se abren en materia del control judicial de las tarifas de los servicios públicos a partir del caso Cepis, al que ya se ha hecho referencia en el panel de hoy. Que además también para mí es un honor haber compartido el panel con todos los colegas y amigos que aquí me acompañan. Para entender la complejidad, tenemos que ver tenemos que admitir que los procesos tarifarios son lo que un profesor de la Universidad de Harvard, allá a fines de la década de 1970, llamado Lon Fuller, que escribió sobre Derecho Administrativo y Teoría General del Derecho, llamó los procesos policéntricos, es decir, son aquellos procesos que versan sobre una red de relaciones interdependientes, de modo que un cambio en un factor puede producir una incalculable modificación de otros factores. Esta idea del conflicto policéntrico, que se aplica no solamente a tarifas, se aplica, por ejemplo, a la discusión de los derechos sociales y demás, en materia tarifaria hay que tenerla siempre presente, porque la tarifa, que vamos a hablar ahora, a dar algunas presiones más, pero la tarifa es el resultado de algo, es decir, no es la causa de nada, sino refleja el valor de algo, y como todo precio. Y esa tarifa lo que refleja al final del día es un complejo arbitraje entre distintos intereses que están en juego en torno al servicio público. Entonces, en una tarifa es lo que nosotros vemos de todas las redes y todas la compleja dinámica que tienen los servicios públicos, que nosotros ni la sabemos como simples usuarios, ni siquiera como abogados especialistas en derecho administrativo. La tarifa es el resultado de eso, de ese equilibrio. Con el agravante que ese equilibrio hay que hacerlo, y se lo hace a través de una tarifa, porque, como yo siempre digo, y muchos de ustedes se van a reconocer porque han sido alumnos en la facultad, en la realidad tenemos un enorme problema que ni mi mujer ni mis 5 hijos han entendido, y es que mientras que las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, ¿no es cierto? Entonces, frente a ese enorme problema que nosotros tenemos, toda necesidad no trae atrás un derecho, porque los recursos son los derechos. Siempre va a haber alguien que a algo le va a faltar. Entonces, lo que hace la tarifa y lo que hace la administración, por eso la potestad tarifaria se habla de política tarifaria en el fallo de la Corte, me parece que eso es correcto, es arbitrar entre esos recursos escasos a satisfacer las necesidades, la mayor cantidad de necesidades múltiples, ¿no es cierto?, que están en juego en materia tarifaria. Siempre va a haber alguien que se va a quedar afuera. Eso es imposible poder evitar, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que genera es que, y esto no solo en Argentina, sino que en todo lado del mundo la historia tarifaria lo demuestra, y un buen ejemplo de eso es la excelente tesis de Stella, donde demuestra todo lo que ha sido las batallas tarifarias, por ejemplo, en Estados Unidos. Una tarifa va a estar siempre sujeta al cuestionamiento de aquellos a los que no le gusta, a los que salieron perdiendo, porque se gana en la sociedad, se gana y se pierde con estas cosas, y eso va a dar lugar a litigio. Por eso es muy importante poder saber cuáles pueden ser esas guías o esos principios que tenemos que tener en cuenta para poder ver cómo controlar esas tarifas. Pero el gran interrogante que se plantea, que está siempre dando vueltas acá atrás y que se viene discutiendo desde hace 120 años en esta materia, es hasta qué punto un juez o el Poder Judicial está en condiciones de resolver esos conflictos policéntricos, por ejemplo las tarifas, sin que a través de la decisión sea el juez el que se convierta en un reasignador de esos recursos escasos que han sido resueltos con un criterio de política administrativa por el órgano que se supone que es el que la Constitución le ha dado esa competencia para poderlo hacer. Esa es la gran discusión que está siempre dando vueltas. Lon Fuller decía, los jueces no están en condiciones de resolver estos problemas,
Lo cierto es que yo en esto no estoy de acuerdo con los Fuller, soy más proclive a creer que el Estado de Derecho impone el control, lo cual no quiere decir que sea la sustitución, pero ese control que impone la división de poderes no puede provocar, eso sí, esa nueva redistribución de recursos que nosotros decíamos, ni tampoco afectar derechos de terceros. Esto genera que el control sea sumamente difícil y genere muchas dificultades. Entonces, la pregunta es cómo se ejerce ese control. La respuesta la da, a mi juicio, el juez Rosati en Cepis, cuando habla que hay básicamente, y esto pasa también en todo lo del mundo, dos formas, y recién Estela bien lo señalaba, de hacer ese control. El control a través del proceso de toma de decisión, que es el control procedimental, y el control sustantivo, que en términos del voto del doctor Rosati es ponderar si se alteró el contenido de algún derecho fundamental. El control procedimental es tal vez el control que más, y Estela bien lo señala, es decir, es más fácil controlar, ¿no es cierto?, un procedimiento. En general los procedimientos administrativos son reglados, se da o no se da, ahí no hay demasiada duda si es exigible o no es exigible, es una cuestión de determinación del derecho. Y la idea del control de los procedimientos es forzar que en el procedimiento de toma de decisión tengan participación y se contemplen los intereses de todas las partes que están involucradas en esa red policéntrica a la que hacíamos recién. Ese es el ejemplo prototípico de Estados Unidos, ¿no? Es decir, de modo tal que juega a mayor participación, a mayor grado de intervención en sede administrativa, el control judicial es mucho más diferente. Cuando la intervención judicial, el procedimiento administrativo es deficiente, la intervención judicial en principio debería subir. Eso es en cierta forma alguna lógica que hay en esa materia. Para la Corte Argentina, a partir del caso Cepis, procedimientos administrativos participativos en esta materia ya no, es una cuestión de exigencia constitucional. Lo que va a ser objeto de, salvo por algunos de los votos, lo que va a ser objeto de reglamentación por el legislador va a ser el estricto mecanismo a través del cual esta participación va a tener lugar. El doctor Ulemi se ha referido bien acerca de todos los argumentos que existen a favor, ¿no es cierto?, de este tipo de participación en esta clase de procedimientos. Yo, desde el punto de vista del control judicial, creo que puede ser una vía apta para forzar que haya intervención útil, intervención efectiva y consideración de los intereses, pero no nos podemos olvidar los riesgos. Y los riesgos, y esto no es solo Argentina, esto también pasó en Estados Unidos, sobre todo cuando los tribunales se pusieron en el control de los procedimientos de emisión de los reglamentos tarifarios tan duros con las exigencias procedimentales que permanentemente se las anulaban. Un autor dijo que se estaban osificando los procedimientos administrativos, un procedimiento tarifario podía durar entre 8 y 10 años y se generaba lo que es la laguna regulatoria, qué pasa con la tarifa en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, han habido tendencias en cierta forma, a que el control en materia de la participación en los procesos, en los procesos tarifarios sea limitado que esa participación sea la verdaderamente útil sin que los jueces puedan cargar con cargas procedimentales que no estén previstas en la legislación aplicada. Y el otro riesgo es que, y esto no sé en Estados Unidos, pero esto sí en Argentina, y es que a los abogados, nosotros sabemos que lo primero que buscamos es algún aspecto formal para poder cuestionar algo, ¿no es cierto? Y nulidad de prescripción, ¿no?, como dicen nuestros colegas penalistas. A partir de allí, ese riesgo en la sociedad argentina y en la práctica forense existe. Entonces, creo que va a haber
para mantener el equilibrio, creo que también el Poder Judicial va a tener que ser bastante estricto en el control de, no solo los procedimientos que se sigan para los procedimientos tarifarios, sino también de qué es lo que se invoca, cuál es el agravio concreto que invoca el que quiere impugnar un procedimiento tarifario por alguna razón formal. El otro control es el control sustantivo. Este es el control, a mi juicio, el más importante, porque es el control que va directamente sobre el corazón de la decisión, ya no el procedimiento de toma, sino la decisión misma. Este es el control, como decía, además creo yo más difícil, porque el control sobre el contenido de una tarifa no es un control sobre una fórmula polinómica. 2 más 2 no siempre es 4 en esta materia. Hay elementos de técnica, de discrecionalidad, como bien señalaba recién Estela. Por eso, en general, los países, cuando se focalizan en el control jurisdiccional del contenido ya de las decisiones tarifarias, el control al que terminan recurriendo es al control de razonabilidad o al control de proporcionalidad. Esto es claro en la Corte, en el considerando 32 del voto de los jueces Hayton y Lorenzetti en CETI, ¿no? Donde hablan de la relación directa, real, sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios y de resguardo de la seguridad jurídica. Es decir, específicamente se refieren al control de proporcionalidad, de razonabilidad. Ese control tiene 3 subprincipios. El primero es de adecuación, es decir, lo que hay que verificar es que la tarifa el nivel tarifario, la decisión tarifaria sea adecuada, es un juicio de adecuación técnica al logro del fin comprometido. Esto en abstracto parece muy fácil, en la práctica es sumamente difícil, porque la pregunta es, ¿cuál es el fin de la tarifa? Lo cierto es que la tarifa es un precio, ¿no? Primero es un precio regulado. La tarifa trata de simular lo que sería un precio en un mercado de competencia, el valor de un bien expresado en dinero. Sí, por eso la tarifa tiene que remunerar todo lo que remunera un precio, que son costos y una utilidad, ¿no es cierto? La tarifa también tiene que fomentar el desarrollo de ese servicio y la sustentabilidad en el largo plazo. Y también una tarifa, como todo precio, tiene que desalentar el uso excesivo de un recurso que es escaso, ¿no? Precios bajas, tarifas bajas, a lo que llevan es a el sobreconsumo de esos recursos escasos, ¿no es cierto? Y los recursos que se consumen no se aplican para otra cosa. Entonces, ese es otro de los principios, por lo menos económicos, que tiene en las tarifas. La Corte, y en esto ha ido un poco más allá, y añade, ¿no es cierto?, la universalidad del servicio como una de las finalidades de la tarifa y su accesibilidad, ponderando la capacidad de pago del usuario. De modo tal que el valor de esa tarifa no puede provocar la exclusión del servicio que se considera que satisface necesidades primarias, ¿no es cierto?, de primer orden, inclusive derechos humanos. El punto es que si la tarifa es un precio, todo precio por definición excluye. Cuando no podemos excluir, no es el ámbito de los precios al que tenemos que ir, sino el ámbito de los impuestos. Los bienes privados se pagan con precios, los bienes públicos se pagan con impuestos. Entonces, lo cierto es que introducir esta noción de imposibilidad de exclusión de pago, cuando estamos hablando de lo que es una tarifa, me parece que puede llevar algún conflicto con la misma noción de lo que es, desde el punto de vista económico, una tarifa. Una cosa, creo yo, es la tarifa como precio por el servicio, que tiene su fundamento en el artículo 42, y otra cosa es la política social, que necesariamente, porque yo no me como los niños crudos, es decir, somos conscientes de que servicios que tienen que tener accesibilidad a
a la gente que lo necesita y que el Estado no puede ser indiferente a eso. Pero eso se paga o debe ser pagado a través de impuestos y no a través de la tarifa. La tarifa no puede pronunciarse, a mi juicio, sobre esos aspectos, y allí es donde, en mi modesta opinión, el criterio jurisprudencial abre algún tipo de discusión, porque el día de mañana a cualquiera que se vea afectado por una tarifa, porque no la pueda pagar, va a tener que ser eximido de la misma por parte del Poder Judicial. El segundo aspecto es la necesidad. La idea que la carga que imponen las tarifas tienen que ser las mínimas necesarias para lograr el fin propuesto. Eso es un problema de eficiencia, es decir, Tela bien decía recién de la eficiencia, no se pueden sacrificar recursos más allá de lo que son necesarios, porque son recursos que se pierden para atender otras necesidades. Lo cierto es que este tema en la jurisprudencia de la Corte, tradicionalmente, si bien nosotros también lo pasamos en Estados Unidos, se lo atendió más del lado del punto de vista de la oferta, es decir, del punto de vista de las empresas, donde el control de la necesidad la Corte en general negó entrar a entender. Era suficiente acreditar que la tarifa o la rentabilidad que arrojaba esa tarifa finalmente le daba una rentabilidad razonable, y que aunque hubiera habido otras medidas menos restrictivas que hubieran dado una rentabilidad mayor, eso era indiferente para el agravio desde el punto de vista constitucional. La Corte enfoca el CEPIS, el caso, desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Y desde el punto de vista de la demanda parecería introducir un escrutinio mucho más estricto, ¿no? Básicamente a través de dos criterios, que son la gradualidad en los incrementos y la no confiscatoriedad. Sí, la idea de gradualidad, la Corte específicamente lo contempla como integrativo del control de razonabilidad, de modo tal que la gente pueda prever y tenga esa previsibilidad en su economía familiar para saber cuál va a ser el incremento tarifario. Desde el punto de vista de la oferta, la gradualidad es lo que se llama en los diarios el sendero de precios. La empresa tiene que saber cuál va a ser el sistema, el régimen de precios para poder planificar esas inversiones y su financiamiento. Y la no confiscatoriedad. Y acá, y Estela bien se refería, esto me parece que es un concepto bastante especial. Y es un concepto bastante especial porque es un concepto que es más próximo a lo que es un tributo, concepto de confiscatoriedad, o lo que estamos hablando de tributos, de política tributaria, que cuando estamos hablando de tarifas. La idea es que para la Corte la tarifa confiscatoria es la que detrae una porción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar. Es decir, una tarifa no puede, ¿no es cierto?, absorber una porción excesiva de los ingresos del grupo familiar. Ahora bien, ¿cuál es la medida? Se va a adoptar, los tribunales van a adoptar por analogía el criterio de la Corte en materia impositiva de imposición a la renta del capital, que es el 35% de los ingresos. Va a ser menor, va a ser un 33, un 30. ¿Cómo se juzga? ¿Hay alguna posibilidad también de que se termine, digamos, termine esto en un casuismo? Depende cada familia. Y el problema que tiene eso es que muchas veces es difícil entonces poder planificar con carácter general una política tarifaria. En este sentido, y creo yo que tratando de superar estas dificultades, el juez Rosati habla de las categorías tarifarias, es decir, las categorías tarifarias vendrían precisamente a tratar de poner un límite a esos riesgos que estoy intentando señalar. Y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, para que una medida sea razonable, tiene que además establecer un balance entre todos los intereses y los derechos afectados, ¿no es cierto? Es decir, tiene que hacer una ponderación, ¿no? Ahora bien, esto es vital en materia tarifaria por ese carácter policéntrico que decíamos, es decir, en materia tarifaria
hay muchísimos intereses, ¿no es cierto?, dando vuelta. No son solamente el del prestador y el del usuario que cuestiona la medida, o el usuario actual, sino que está en juego la necesidad de la expansión del servicio, de los futuros usuarios. Hay un problema de equidad intergeneracional en esta materia. Hay que ponderar muchísimos de estos aspectos, y por eso no pueden ser analizados exclusivamente desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Tengamos presente, por ejemplo, que en Argentina la inversión que se necesita para universalizar servicios públicos Argentina y Latinoamérica en general tienen que invertir entre el 6 y el 8% de su PBI durante 20 años. En este momento la inversión en Argentina, o por lo menos hasta el año 2014, la inversión total, pública y privada en infraestructura en Argentina no superaba el 3%. Sí, eso es algo que no solo en la consideración de aquellos que elaboran la tarifa está, sino también tiene que estar presente el que controla. Esos son elementos que deben estar presentes, porque eso representa a aquel que no está presente, que es el usuario futuro, ¿no es cierto? A todos aquellos que las decisiones tarifarias de hoy no terminen convirtiéndose pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, nada más, muchas gracias.